Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. 7 de 8, ya prácticamente el próximo viernes será nuestro último espacio abierto del aprendizaje en esta cuarta semana. Qué rápido se nos fue este módulo, ¿a poco no? Fíjense ya la generación 56. Pareciera que apenas estoy facilitando. En ese tiempo era facilitador, no asesor, de la generación uno. Bueno, de hecho inicié con una que le llamaban generación cero y ya después fue la generación uno. Bueno, pues yo espero que hayan aprendido algo, espero que haya realmente asesorado sus dudas, que haya aclarado, pues de alguna manera el panorama, que haya facilitado el aprendizaje. Y si no, pues háganmelo saber, porque a final de cuentas, en ocasiones no se da cuenta de sus errores, de sus áreas de oportunidad, pero cuando alguien que está del otro lado nos lo hace saber, nos sirve bastante esa retroalimentación, pues para poder mejorar. Así que, como les dije en el primer espacio abierto del aprendizaje, conmigo es sin miedo, ¿sale? A mí me gusta que me pregunten. Me gusta que inclusive a veces que me confronten un poco. Las clases presenciales, yo a veces los invito a que me hagan ver los errores. Yo a veces les digo, qué padre se siente cuando corrige uno al profesor. Y, y sí, en varias ocasiones, ha sucedido. A mí no me molesta, al contrario, me agrada que lo hagan con esa seguridad. Y pues, fíjense que nunca he tenido ningún problema donde alguien lo haya hecho de manera grosera. No, para nada, al contrario, estoy lleno de bonitas satisfacciones. Pero bueno, ya para no abundar tanto. Dudas, comentarios, los escucho. No, ninguna. Gracias, Cristian. Buenas noches, asesor. No, todo bien. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Am, Ujú. ya, por ahí Jared ya le había dado a aceptar, pero no se había conectado a ver. Ya. Bienvenida, Jared. Buenas noches. Acabo de preguntar sobre las dudas. Por ahí leí en el mensajero de plataforma que sí tienes por ahí algunas dudas con el proyecto integrador. Eh, ¿Quieres que las abordemos de una vez o te quieres esperar a que avancemos tantito? Tú dime. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches. Pues al final sí gusta. Órale, muy bien. Me recuerdas, que no creo que se me olvide, ¿verdad? Pero me recuerdas, ¿vale? Sí. Órale, muy bien. Sale, vale. Pues vámonos entonces primero a una presentación. Vamos a ver qué tanto avanzamos con esto de la presentación. Si por alguna razón no nos alcanzará el tiempo, no pasa nada. Continuamos el día viernes, ¿vale? Entonces, vámonos con calmita. Bien, pues esta semana 4 está dedicada al repaso general y a resolver dudas, ya sea referentes al proyecto integrador o a cualquier duda que ustedes pudieran tener, ya sea desde aritmética, álgebra, alguna propiedad, geometría analítica, euclidiana, trigonometría, ya sea de funciones, límites. Lo que ustedes gusten preguntar, que yo me la sepa y les pueda responder, quién sabe, ¿verdad? Pero ustedes pregunten. Si no, ya vemos cómo le hacemos, ¿vale? Pero ahí está. Así que vamos a comenzar. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Bueno, pues vamos a empezar. Como ya les dije, es un repaso, ¿no? Así que como tal, veamos qué onda con lo que habíamos mencionado como una primitiva de una función. Recordemos,
Recordemos, una función es la última parte de la aplicación algebraica, donde va cumpliendo ciertos requisitos. Voy a regresarme tantito. Recordarás, comenzamos primero con la parte aritmética. La parte aritmética es una cantidad. Una cantidad que se suma, se resta, se multiplica, divide, se expresa en potencia, se expresa por medio de un logaritmo. Cualquiera de esas cantidades finitas se le llaman finitas porque no le sobra ni le falta nada. Son cantidades completas. Eso es aritmética. Después a esa cantidad le ponemos un elemento variacional, que es cuando revolvemos números y letras. El número es la cantidad que no cambia y se le llama coeficiente, ¿verdad? Y se le llama coeficiente porque va acompañado de una variable. Esta variable, habíamos dicho que por conveniencia solían ser las últimas letras del abecedario en minúscula. La más usual es X, pero puede ser cualquier letra, ¿no? Alguna vez me preguntó, bueno, profe, si yo no le quiero poner letra y le quiero poner un símbolo, pues ponle lo que tú quieras, siempre y cuando lo entiendas. Y que cuando alguien te lo represente de una manera diferente, tú sepas reconocer esa diferencia y que representa lo mismo. Si tú ya tienes ese dominio, pues ponle lo que tú quieras, ¿vale? Pero por lo regular, tratamos de ocupar las convencionalidades para no tropezarnos nosotros mismos con los cambios que pudiera haber. ¿Sale? Bien. Después, a esta parte algebraica, nosotros le ponemos términos, agrupando los términos de acuerdo a su prioridad. La primera prioridad es la parte exponencial, un término con un exponente. Y de acuerdo al mayor número del exponente va primer término, segundo término y así sucesivamente. El que no tiene exponente se le llama término lineal. Y por último, el que no tiene variable, es decir, la que se representa como una constante, un número conocido, solito. Bien, a esta representación se le llaman monomio, binomio o polinomio. Cuando nosotros lo igualamos a algo más, es decir, utilizamos el signo de igual para equilibrar la ecuación. La palabra ecuación viene de ecuánime, viene de equilibrio. Nosotros podemos representar lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, pero expresado de una manera diferente. Y aquí viene el rollo de las propiedades algebraicas, que ya hemos estado viendo, analizando alguna de ellas, ¿no? Representar lo mismo, pero de una forma diferente. ¿Por qué se hace esto? Porque hay ocasiones que nos facilitan los procedimientos, muy usual en el cálculo diferencial e integral. Y por último, la relación de variables entre diferentes conjuntos. Esa es una función, esa relación de correspondencia, la cual está sujeta a varias condiciones, condiciones de fidelidad, que por ahí vimos también. Esta es la última parte de representación algebraica. Después de que ya se comprendió toda esta parte y lo estamos viendo como repaso, veíamos que la función se representa como una función original, que también es llamada primitiva, después una función que ya trascendió y se le llama una función derivada. Es decir, cuando mi función original cambió normalmente a causa de un desplazamiento por una unidad de tiempo, normalmente, representada como velocidad. Y también esta función ya derivada se puede seguir avanzando, puede seguir trascendiendo. Por ejemplo, con la segunda derivada, ¿no? Que tú ya partías de una velocidad y continúas ahora a una aceleración. Y es la doble comilla. Por ahí en su proyecto integrador
se representa una función con doble comilla. Me está indicando lo que estoy explicando ahorita. Una doble trascendencia. De una posición estática, primera derivada, un desplazamiento por unidad de tiempo, tenemos velocidad. Después se vuelve a derivar otra vez y tenemos una aceleración. Es decir, esa velocidad sufrió un desplazamiento por un tiempo que fue abrupto, un tiempo que no fue como el primero, sino que sobre una velocidad tuvo un desplante mucho más veloz, vamos a llamarlo así. La aceleración, ahorita lo vamos a explicar en unos videos más adelante, la diferencia entre velocidad y aceleración. La velocidad puede ir y venir en una sola dirección, en cambio la aceleración no. La aceleración es una unidad vectorial meramente positiva, no puede tener intervalos negativos, es decir, esa no se puede ir en reversa, esa siempre será positiva y siempre será con un desplante, con una representación positiva, siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Es como cuando tú vas en un vehículo y de repente haces un rebase, metes el acelerador al fondo y hasta como que jala la cabeza, ¿no? ¡Fum! Eso es el desplante, esa es la aceleración, ¿vale? Ok. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Es por eso que sirva toda esta información. Dice, la función normalmente representada con una letra mayúscula, puede ser F mayúscula, G mayúscula o lo que tú quieras, es representada como la original o la primitiva de la función f de x. La letra F en minúscula o G en minúscula o la F cursiva representa en avanzada una derivada, una trascendencia, ¿ok? Dice aquí en un intervalo i. ¿Por qué intervalo i? Esto ya lo mencioné también. Cuando veíamos teoría de conjuntos en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, yo te decía, el primer conjunto suele representarse como dominio o como imagen, si te acuerdas. El otro como contradominio o una representación a consecuencia de la primera. También puede ser la primera f y la segunda puede ser f de x. La primera puede ser x y la otra puede ser f de x. O sea, una es una consecuencia de la segunda. Es a lo que se refiere, ¿no? A esa relación de correspondencia. Bien, ejemplo, veíamos, si la función, fíjate bien, está representada por una mayúscula, quiere decir que esta es una primitiva, por el simple hecho de ser mayúscula. Y tiene x4 a la 4. Esta es una primitiva de la función en su derivación como x cúbica. Pero observa, se escribió con una F mayúscula, pero tiene una comilla. Es lo que veíamos, sus diferentes notaciones. ¿Qué es una notación? Diferentes formas de escribir lo mismo. Veíamos que en las derivadas teníamos cuatro formas de representar una derivada. Vemos ahora que en las integrales, en el cálculo integral, también podemos representarla de diferente manera, con minúsculas, con mayúsculas o con comillas, que es la más común. Si alguien tiene alguna duda de lo que estoy explicando, por favor me interrumpe. Recuerden que nos encontramos en un repaso, ¿vale? Bien, veíamos que estas funciones llamadas primitivas se les suelen llamar también antiderivadas, pero la antiderivada no es cálculo integral. ¿Por qué? Porque te falta la constante de integración. Al procedimiento de antiderivación le falta la constante de integración. Cuando tú le pones ese más c o esa constante, si es que ya la encontraste en su valor finito, entonces pues ya es el resultado, ahora sí, de integración. Y también se le conoce como una primitiva completa, por ya tener la constante de integración. Bueno, ambas formas, en cualquier intervalo, siempre y cuando con números reales. No lo podemos hacer con números imaginarios. ¿Por qué? Porque no sería una constante. Yo mencioné ahorita en el repaso que dije que la parte aritmética es
un número con el que tú puedes contar. Es una cantidad conocida, lo mencioné. A eso se refiere con que sea un número real. No se te olvide, los números reales son todos aquellos con los que tú puedes contar, ¿sale? Y que sea ambos en el mismo intervalo, es decir, que estén sujetos a lo que ya había explicado, a la relación de función. Bueno, a ver si no los estoy haciendo pelotas, ¿no? Me avisan, por favor. Sale, continuamos. Veíamos que en el cálculo integral, las propiedades, sus propiedades están determinadas por métodos de integración. No es tanto como en la derivación, que nos aventamos por ahí 7 propiedades y al final terminamos con la regla de la cadena, pero todas en un mismo orden. En la integración es diferente. En la integración sí hay reglas, ya te mencionaba yo por ahí algunas reglas, por ejemplo, las que son de un solo término, las que son de varios términos, las que suelen combinar términos en producto o en división, o también las que suelen revolver logaritmo natural, logaritmos neperianos, suelen tener trigonométricas en sus funciones seno, coseno, tangente y sus inversas, suelen tener arcos también que son las que son elevadas a la -1. Esas variantes van determinando qué método de integración es el que se va a utilizar. Veíamos primero la integral indefinida. Espero la recuerdes. Esta es la primera. Se le llama integral indefinida de una función f de x cuando cumple lo que ya decíamos, en el intervalo de la imagen con respecto al conjunto de todas sus primitivas de la función en el mismo intervalo. ¿Qué quiere decir este rollo? A veces suele ser complicado, pero lo he explicado muchas veces. Te está diciendo que la integral indefinida tiene que cumplir con la relación de función entre un elemento de un conjunto y un elemento de un segundo conjunto de ida y vuelta y con fidelidad. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y que parte de las familias de integración, que también ya lo vimos, para poder discriminar a la C. Eso es a lo que se refiere. Y esta se escribe de una manera elegante, ¿verdad? Con el símbolo de integración, también se le llama integrando, de la función f de x de su diferencial de x. Esta es una de las reglas que decía, no puedes integrar nada que no haya sido derivado. No existe la integración de un elemento sin derivar. Por eso es que es regla que a toda integral siempre se le deberá expresar un dx. ¿Sale? Siempre. Y se lee la integral de f de x a secas. Bien, ejemplo. La integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Esta, por ejemplo, es una indefinida, pero también es una inmediata. ¿Cuáles son las inmediatas? Las que son por tabla. ¿Cuál es la ventaja? Primero, cuando se te presente un ejercicio de una integral, lo primero que tienes que hacer es reconocer si vas a utilizar el método de una integral indefinida y la haces por términos independientes, o tal vez es un solo término, o tal vez ya observaste que el primero o el segundo término coincide con la derivada del primero o del segundo término y te vas por sustitución o cambio de variable. Y si ya identificaste que está en producto o en división y que un término es algebraico, el otro es logaritmo natural, o el otro es logaritmo neperiano, o el otro es trigonométrico. Entonces, definitivo lo vas a hacer por partes, identificando con la palabra hilate que ya vimos, y también con la fórmula que debemos de aprendernos, ¿verdad? La de la vaca sin uniforme. Si así te la quieres aprender, y si no, como tú gustes, pero es haciendo sustitución de variables de acuerdo al orden de primero. Recuerda bien si es algebraico, si es una inversa, o si es un logaritmo, si es trigonométrica, etcétera, ¿no? Bueno,
Es a lo que se refiere. Pero si ya te diste cuenta que está en la tabla, te brincas todos esos métodos de integración y escribes específicamente lo que se encuentra en la tabla. Esas son las más fáciles. Vale. Entonces, que quede bien claro. El procedimiento de integración comienza con una antiderivada, pero no le puedes llamar integración mientras no consideres el más c, la constante de integración. ¿Sale? Bien. Estas primitivas se diferencian de una constante. Esa constante, normalmente tenemos que encontrar su valor, haciendo un procedimiento algebraico de simplificación hasta despejar su valor y conocerlo. ¿Por qué es importante esta constante? Porque la constante te puede dar la pendiente de la recta si es recta. Te puede dar también la amplitud si es una parabólica. O te puede dar también las raíces si es hiperbólica. O te puede dar también el factor de el factor asintótico, por ejemplo, si es una logarítmica o una trascendental, ¿no? Bueno, veamos esta imagen que ahorita les estoy presentando porque lo voy a retomar el día viernes. Tiene flechas y dice derivando e integrando. Como lo había mencionado, derivar es un paso adelante. Si tú tienes una línea recta, tú trasciendes, evolucionas y ahora te vas al derivar a una cuadrática, a una parabólica. Y si tú vuelves otra vez a derivar tu parábola, entonces se va a convertir en una cúbica y vas a tener una cuadrada más una recta. Y si tú la vuelves a derivar otra vez, vas a tener entonces dos curvas. Y si vuelves a derivar, tres curvas. Y así te vas, porque al derivar va creciendo el valor exponencial. En cambio, al integrar, te vas a regresar un paso atrás. Si estabas en una función como la del proyecto integrador con una doble comilla, en una aceleración, pues te vas a regresar a una velocidad. Y si tú estás en una velocidad y vuelves a integrar, te vas a regresar entonces a su posición, a la posición original. ¿Vale? Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme. Entonces, propiedades de la integral indefinida, pero solo de la indefinida. ¿Sale? Vamos a hacer las versus propiedades de la derivada. Observa. Propiedades de la derivada. Esta primera derivada no es la primera en el orden que las habíamos visto, ¿no? Estas son así arbitrarias, ¿no? Pero fíjate bien, dice, si k de f' con respecto a x es igual a kf' de x, siempre será cuando k pertenezca a los reales. ¿Por qué? Esta es una multiplicación. K representa un valor en multiplicación con respecto a tu función. La función es f de x, pero k está multiplicando. Puede ser que esa k sea una constante o también puede ser una variable. Simplemente está multiplicando a mi función. A esta se le llama la derivada del producto. Vamos ahora a la propiedad de la integral indefinida con respecto a este mismo ejemplo. Yo tengo aquí que la integral de k de f de x de su diferencial será igual a, y pon atención, ¿qué sucedió con k? K sale por ser una constante. Ya te diste cuenta, salió de la integral. No se tocó para nada, simplemente la dejamos fuera. Y solamente se integra la función. Yo no puedo integrar elementos que no sean función. ¿Por qué? Pues porque no están en el intervalo i que acabamos de explicar. Son elementos que a lo mejor puede ser un elemento algebraico inclusive, pero no es función. Normalmente suelen ser constantes, pero también hay algunas variables, pero que no están en una relación de función. Por eso es que se sacan de la integral y nada más se integra
lo que está en función con respecto a su diferencial. Nada más. ¿Vale? Vamos a la segunda, la número 2. F más o menos g prima de x. Es decir, la derivada de la suma o de la resta de diferentes términos. Eso es en la derivada. Vamos con la propiedad de la integral indefinida. Observa lo que sucedió. Algunos confunden, y esto yo también lo mencioné, la integral indefinida por términos independientes suelen confundirla con la integración por partes. ¿Por qué? Pues porque se hace primero la primera parte y luego la segunda parte. Pero nos confundimos con el método de integración por partes, que tiene que ver con un orden de primero las inversas, luego la logarítmica, luego la algebraica, luego la trigonométrica y al final la exponencial, que son características de el orden de la integración por partes. Pero aquí nada que ver. No, 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 nada que ver. Aquí es una integral indefinida, pero está por términos independientes. ¿Cómo lo reconoces? Porque está sumando o está restando. Si en lugar de más o menos tuviera un punto o un paréntesis, entonces sí, es por partes. Pero si tiene un más o un menos, olvídate. Es una integral indefinida, pero primero haces una parte, mejor dicho, el primer término, y luego integras el segundo término, y ya al final sumas o los restas aritméticamente. Por ahí en sus actividades integradoras de la semana 3 hubieron varios con errores de este tipo, y yo te escribía, tienes un error aritmético, porque realizabas la integral de cada término, pero al final no sumabas o restabas correctamente. El error es aritmético, ni siquiera es de cálculo como tal, es aritmético. ¿Vale? Si tienen dudas, por favor me interrumpen. Bien, veamos entonces las integrales inmediatas. Yo ya las mencioné. A ver, vamos a hacer una prueba de vida. Abran su micrófono y quién me dice cuáles son las integrales inmediatas. ¿Cuáles son? Las que se resuelven por medio de la tabla. Perfecto, Jared. Muchas gracias. Así es. Las integrales inmediatas no son como tal un método de integración. Se le llaman inmediatas pues, porque no haces ningún procedimiento ni aritmético ni algebraico. Pones lo que está en la tabla y se acabó. ¿Vale? Solo sustituyes. Y son estas. La número uno, si te das cuenta, es la primera propiedad, donde al exponente le sumas uno y lo que te haya dado como resultado el exponente lo pones como denominador, sin olvidar el más c. La segunda es la famosa integral del inverso multiplicativo, uno sobre x. Siempre que tú tengas cualquier cantidad sobre uno, siempre, siempre será logaritmo natural del valor de tu variable. Siempre. Y si en lugar de la variable solita fuera un 2 o un 3, bueno, lo que tengas, ¿no? Ya, pero lo haces después de la integración. La número 3, esta ustedes se la aprendieron porque la practicaron la semana pasada. La integral de a la x, pues es a la x más su constante de integración. Esta es una inmediata, lo que decía yo, que se puede resolver como una integral indefinida así, como lo hiciste tú. Era la combinación de una inmediata con una exponencial. ¿Sale? Esa aquí era una combinada. Pero es muy importante que tú tengas siempre presente que partió de una inmediata, porque la integral de a a la x nunca cambió. Lo que cambiaba era el exponente que tenía, que era combinado con un número real. Bueno, y ahí están todas. Unas que no abordamos aquí como tal en la práctica son las trigonométricas. No se nos presentó ninguna actividad integradora con una función o una razón trigonométrica, pero son comunes. Y aquí está, ¿no? Bueno, algo que vimos fueron las integrales inmediatas, pero compuestas. Suena muy romántico,
el creer que solamente se te van a presentar integrales indefinidas o definidas o de sustitución de uno o dos términos. La verdad es que no, y ya lo comprobaste en la semana pasada. Normalmente tenemos integrales revueltas. Su nombre completo son integrales compuestas. Dice integrales inmediatas para funciones compuestas, que fue el caso de las que tuvimos. ¿Sale? Tenemos una inmediata pero revuelta con una algebraica, o con una trigonométrica, o con una de logaritmo natural. Estas son las compuestas. Partimos de la primera. Esta es la primera propiedad, ¿no? Del tipo general. F' de x, de f de x elevada a la r de dx. Bueno, esto es de la primera propiedad. No tiene tema, ¿no? Ejemplo, la integral de coseno de 2x que multiplica el seno cúbico de 2x de dx. Fíjate bien. Esta a lo mejor alguien me podría decir, esta es una por partes, porque está en producto y tiene una trigonométrica y tiene una algebraica. Pues fíjate lo que sucede. Realmente está revuelta, está compuesta con constantes que pueden hacer que me equivoque. No es una integral por partes. Simplemente tiene constantes que yo necesito sacar. Mi primer constante es el 2, ese 2, pero no saco el 2 como tal. Observa bien, saco un medio y conservo el 2. ¿Por qué? Porque si tú te vas a tus tablas, a las inmediatas, vas a encontrar por ahí una integral que precisamente tiene el coseno que multiplica al seno. Entonces esta es la combinación con una inmediata. Por eso es que se queda el 2 y se conserva el término algebraico completo, el 2x que multiplica el seno cúbico de 2x, o sea, conserva los coeficientes de su diferencial. Y nada más integro lo que está dentro del integrando. El 1 medio se conservó tal cual. Y el 2 se quedó. Y eso estuvo bien porque me ayudó a la hora de integrar, porque todo quedó sobre 4. Esto me ayudó a simplificarla, porque al tener un medio y al tener el otro denominador 4 y el coeficiente 2 me ayudó a simplificarlo. En pocas palabras, se redujo a un octavo del seno a la 4 de 2x más c. ¿Sale? Esta fue una integral que suele confundirse mucho con una por partes y no es por partes. Es una inmediata combinada con una trigonométrica. ¿Vale? Veamos la siguiente. Esta es una inmediata que la vimos en la tabla, ¿no? 1/x, que me da como resultado el logaritmo natural de x, que son esas dos barras verticales que tiene. Se le llama valor absoluto. Es el valor absoluto de x. ¿Qué me indica el valor absoluto? Te dice que siempre será positivo. Es como la aceleración del proyecto integrador. La aceleración del proyecto integrador siempre es en valor absoluto. No existe una aceleración negativa. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver en unos videos. A ver. Aquí está la del tipo general y vamos a ver un ejemplo. La integral de la tangente de 3x de su diferencial. Fíjate qué sucedió ahí. Esta se parece a la anterior. Al tener un 3, no sacamos el 3 como tal, lo sacamos como un tercio. Lo sacamos como un tercio y se conserva el 3 adentro. ¿Por qué? Porque es la combinación de la inmediata. ¿Sale? Es la combinación de la inmediata. Y al tener seno sobre coseno, ¿por qué? ¿Y por qué seno sobre coseno? Porque eso es tangente. ¿Sale? Esta es la inmediata. Siempre la razón trigonométrica de la tangente es seno sobre coseno. Sí, esta es la inmediata, o sea, no se le agregó nada más porque sí, es porque es una razón trigonométrica. ¿Sale? La función de la tangente es seno sobre coseno, del mismo valor con respecto a su coeficiente, que en este caso es 3 y la variable es x. Y esto me ayuda a simplificar. Conservo el menos un tercio de lo que me da la inmediata, que es el logaritmo natural de coseno de 3x más c. ¿Sale? Insisto, estas no vienen en sus actividades integradoras, pero existen. Mi chamba
es darte todo el panorama de todo lo que hay, aunque no se haya ocupado todo por cuestiones de tiempo. Pero el objetivo de, de este desarrollo, el objetivo de esta enseñanza y de su aprendizaje es que tú acumules las mayor competencias posibles, porque sabemos que este bachillerato es para que tú pues presentes un examen a la universidad. Y en tu examen a la universidad pues vas a tener pruebas de cálculo de este tipo. Así que yo te dejo la información para que tú poco a poquito pues la vayas practicando. Aquí hay otra. La integral, pero ahora de base A. Ya no son neperianas, simplemente se le llaman de base a la X de su diferencial. Por tabla es a la X sobre el logaritmo natural de A más su constante de integración, siempre y cuando A sea positiva, es decir, mayor a cero. ¿Sale? Dice aquí para A igual a E, se obtiene la integral de E a la X de dx igual a E a la X más E. ¿Qué te están diciendo aquí? Que no es lo mismo base A que base E. ¿Sale? No es lo mismo, aunque, aunque A puede ser igual a E, puede ser. Lo único que cambia es que cuando es base A hay un logaritmo natural y cuando es base E no lo hay. ¿Estamos? Aquí tenemos el tipo general y el ejemplo. El ejemplo es la integral de x cuadrada de e a la x al cubo de dx. Ya viste que esta se parece a la de tu actividad integradora. Esta se parece. Es lo mismo. Saco el un tercio porque hay un 3 aunque está expresado como exponente. Y eso me obliga a ponerlo en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es el integrando. ¿Sale? Con respecto al diferencial. A la hora de integrar se conserva el un tercio y lo que nunca se movió, si te diste cuenta, es e a la x a la 3. Nunca se movió. Nunca se movió. Lo único que hicimos fue integrar 3x al cuadrado. 3x, sí, 3x al cuadrado, lo dije bien. Ese 3x al cuadrado al integrar se convierte en cubo y se divide sobre 3. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues se simplificó al integrar. ¿Sale? Bueno, ya lo revisarán los procedimientos ya en casita. Y me voy a ir ya más rápido porque se me va a acabar el tiempo. Me quedan 2 minutos para que se cierre esta sesión. No se les olvide volvernos a conectar y ya cuando regresemos ya me voy a dedicar a prácticamente a unos ejemplos y videos de Khan Academy, específicamente para el proyecto integrador y disipar dudas. Así que no me vayan a abandonar, ¿vale? Bien, continuamos. La integral de seno de x de dx es menos coseno de x más c. Lo mismo, esta es la inmediata. Tenemos la del tipo general y el ejemplo. Es la integral de e a la 3x de seno que multiplica a e a la 3x más 5 de su diferencial. Esta también está buena porque ya son, hasta ahorita de lo que recuerdo, ya son dos generaciones en el examen a la UNAM que vienen de estas. Entonces, esta presentación yo también la ocupo para mis estudiantes de bachillerato presencial y trabajamos con estas compuestas, porque no son tan sencillas, son fáciles, pero no son sencillas de poder interpretar, de poder reconocer que se trata de una compuesta, pero que parte de una inmediata. Se suelen confundir con la de integración por partes. Entonces, es por eso que se las pongo también a ustedes, ¿no? Lo mismo, tengo por ahí un 3 que es un exponente, pero me obliga a sacarlo como un tercio y a colocar el 3, ¿sí? Como propiedad de integración para la inmediata. Ujú. Y entonces me dice que por tabla la integración de seno es menos coseno. Por eso es que en mi resultado me sigo conservando el menos un tercio, pero ahora ya se convirtió en coseno. De lo mismo que tenía adentro, que es e a la 3x más 5. Lo que estaba dentro del paréntesis se conservó tal cual, tal cual.